Movimiento Mujeres Palestinas Al-Karama, de la Red Samidun de Defensa de Presas y Presos Políticos y de Masar Badil, la Junta Alternativa Revolucionaria Palestina. Y contamos también con la ELA de Al-Yudur, que es un colectivo de la juventud palestina organizada en esta parte de la diáspora, juventud exiliada palestina directamente o nacida ya en el exilio. Os dejo con ellas. Muchas gracias Esperanza, muchas gracias Esmeralda, muchas gracias a Iniciativa por Palestina y a todas vosotras y vosotros, y en primer lugar pediros disculpas por el retraso, por el tiempo que hemos perdido. Hemos venido en coche desde Madrid y veníamos bastante gente porque es importante contaros que nuestras compañeras y compañeros que nos han acompañado hasta aquí van hacia la Mesa donde está José Abdallah, el militante libanés de la resistencia palestina que va a cumplir 40 años en las cárceles francesas, habiendo una resolución del Tribunal de Justicia francés de liberarle desde el 99, que ha cumplido la condena, y en el 2013 ha habido también una sentencia de dejarlo en libertad y deportarlo al Líbano, y que el ministro del Interior, ninguno de los ministros del Interior de Francia quiere firmar la orden de deportación, y por eso Georges sigue ahí. Georges está ahí porque no renuncia a sus principios, porque dice que sí, que firmemente él apoya la resistencia palestina y el derecho del pueblo palestino a resistir por todos los medios que hay a su alcance. Si Georges se hubiese arrepentido, hubiese firmado cualquier cosa que le hubiesen querido hacer firmar, hubiese salido hace muchos años. Pero mantenernos en esta postura, en esta posición, defender nuestros principios y nuestro derecho, tiene un coste muy elevado, como estamos viendo también en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén y ahora en el Líbano, en Yemen. Luchar por nuestros derechos conlleva un precio que estamos pagando también las activistas, que alzamos la voz, que informamos, que contamos a la gente la verdad de lo que ocurre en Palestina, y que decimos alto y claro que estamos con la resistencia. Yo creo que la mayoría de vosotras y vosotros que estáis aquí hoy no esperáis que os cuente cómo está la situación en Palestina, porque estoy segura que estáis siguiendo al día qué es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sabéis cuántas personas han sido asesinadas, cuántos niños y niñas, cuántas mujeres, cuántas personas hay encarceladas y secuestradas, cuántas casas y cuántos hospitales y cuántos colegios y lugares de desplazados han sido bombardeadas por el régimen criminal israelí. Estoy segura de que lo sabéis, que seguís las noticias, que seguís a los periodistas, a los valientes periodistas y profesionales que están haciendo llegar lo que está ocurriendo en Gaza y en el resto de Palestina. Por eso es importante marcar una posición nuestra, tanto de Al-Karama como de Al-Yudur, como de Samidun, como de la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, Masar Badil. Masar Badil nace en el 2021 después de un año de preparar una conferencia alternativa a la Conferencia de Paz de Madrid del 91. Y es importante porque nosotros, cuando empezamos a trabajar sobre este tema, todavía no había ocurrido el 7 de octubre, ni siquiera la Intifada de la Unidad en el 2021, sino queríamos marcar una posición clara en contra de los acuerdos de Oslo y en contra de la Conferencia de Paz de Madrid, que allanó el camino hacia los acuerdos de Oslo. Esos acuerdos que han hecho rendirse a la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos palestinos y que han renunciado a través de estos acuerdos a muchos de los derechos inalienables del pueblo palestino. Han traído a Palestina una autoridad que está haciendo el trabajo sucio para la ocupación, que está encarcelando a jóvenes, a mujeres, a clase trabajadora, a militantes políticos que se están organizando políticamente para luchar por sus derechos. Está pagando la sanidad y la educación de la población palestina en Cisjordania con los impuestos que saca del pueblo palestino y con las ayudas que le llegan de la Unión Europea, y quitándole un peso a la ocupación, porque el régimen ocupante tiene la obligación de mantener a la población ocupada y por lo tanto les están quitando un peso
un cargo económico a la entidad ocupante de ocuparse de la población palestina. Y están haciendo los acuerdos de coordinación de seguridad que les obligan los acuerdos de Oslo, deteniendo a la disidencia palestina, a la gente que se organiza, ya sea en las universidades, en los lugares de trabajo, de forma social o política, de forma sindical, a las mujeres, reciben órdenes de la ocupación israelí para meterse en las casas de las personas palestinas, para detener a cualquiera que diga no a la ocupación. Eso es lo que está haciendo la autoridad palestina, y por eso es importante que desde la diáspora, ya que dentro de Palestina están haciendo todo lo que pueden, no solamente por ellas y ellos, sino por nosotras, las que estamos fuera. Fuera de Palestina estamos casi la mitad o más del pueblo palestino. Somos casi 8 millones de palestinas y palestinos que estamos en la diáspora, que los acuerdos de Oslo nos han arrancado nuestra voz, nuestra participación en luchar por nuestra causa y por nuestra patria. Nos han anulado, y por eso era importante empezar a organizarnos como población palestina en la diáspora para decir no, aquí estamos, para volver a organizar a nuestra juventud, a las mujeres, a las trabajadoras y trabajadores que somos parte del pueblo palestino y que nos corresponde formar parte de esa resistencia del pueblo palestino, haciendo lo que podemos. Cada cual de nosotras puede hacer algo, ya sea escribir, salir a la calle, organizar manifestaciones, formar a nuestras hijas y hijos para que sepan de dónde vienen y a dónde tienen que volver. Aprovechar o usar los privilegios de los cuales disfrutamos las que estamos fuera de Palestina para hacer algo con esto. No vivir cómodamente y esperar a que los que están ahí dentro la liberen para luego volver nosotras cómodamente a decir que somos palestinas. Si somos palestinas, tenemos que hacer algo, como las que están haciendo fuera. Y si eso conlleva pagar un precio, estamos dispuestas a pagar ese precio. Perder algo de los privilegios de los que disfrutamos aquí forma parte de ese precio que está pagando el pueblo palestino. Por eso es importante decir que la autoridad palestina, sobre todo después del 7 de octubre, que de repente vuelven a hablar los gobiernos que mandan en el mundo, el imperialismo occidental, colonial, Estados Unidos y sus lacayos de la Unión Europea y sus lacayos de los regímenes árabes y sus lacayos de la autoridad palestina, que hay que hacer una conferencia de paz, que hay que hablar de la solución de 2 estados. Perdón, llevamos 30 años hablando de solución de 2 estados, de negociaciones de paz. Y el pueblo palestino en estos 30 años ha perdido más de lo que había perdido en el 48. Cisjordania está plagada de asentamientos, de colonos armados hasta los dientes, que día a día atacan a la población palestina, queman árboles, queman olivos, queman campos, destruyen y demuelen casas, atacan a poblaciones, queman pueblos enteros. Y la comunidad internacional no hace nada. Detienen a niños, a mujeres embarazadas, a madres de familias, a estudiantes. Hay personas enfermas en las cárceles israelíes con enfermedades terminales que sufren de negligencia médica y que les dan un paracetamol para una persona que sufre de cáncer. Habían reducido las condiciones de las presas y presos en las cárceles israelíes, quitándoles la cantidad de agua para beber o para ducharse, la cantidad de comida, entrando en las celdas, pegándoles palizas, quitándoles el derecho a la visita. Había más de 1.200 personas en detención administrativa, sin cargos, sin acusación, sin saber cuándo van a salir. Estaban pidiendo la pena de muerte para las presas y presos palestinos. Estaban diciendo que no existe Palestina, que todo este territorio es el gran Israel. Y ya no lo maquillaban como hacían antes, ya no se ocultaban, ya ante los medios, en las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. En cualquier lugar decían: los palestinos tienen 3 opciones: o los matamos, o se van, o se quedan como esclavos para nosotros. Y la comunidad internacional, ¿qué ha hecho? Nada. Todo el mundo estaba normalizando la situación de Israel como un estado normal en este territorio. Todo el mundo estaba olvidando
los derechos del pueblo palestino, incluidos los regímenes árabes que estaban firmando ya acuerdos de normalización, cuando toda su vida habían normalizado, pero ahora ya lo hacen descaradamente. No les importa a su pueblo, que no quiere a esa entidad implantada en nuestro territorio para desestabilizar toda nuestra región, para usurpar nuestras riquezas, para dominar a nuestro pueblo. Estaba normalizado. Nadie hablaba de vamos a buscar una solución para el pueblo palestino, vamos a hablar de 2 estados, vamos a hablar de reconocimiento de un estado palestino. ¿Cuándo han empezado a hablar? Meses más tarde, después del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque es cuando han visto que el pueblo palestino se ha levantado para defender sus derechos. Porque es cuando han visto que el régimen sionista y su ejército de criminales no ha podido derrotar a la resistencia palestina. Porque en los primeros días Netanyahu dijo que iba a arrasar Gaza, que iba a acabar con la resistencia, que iba a acabar con Hamas, que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, pero unos meses más tarde se vio que no podía. Y todavía no puede. A pesar del precio tan alto que está pagando nuestro pueblo, la resistencia en la Franja de Gaza sigue firme y sigue haciendo daño a ese ejército que los regímenes árabes decían que era invencible. La resistencia sigue haciendo frente, sigue entera, sigue luchando. Pero ¿cómo van a castigar a la resistencia palestina y intentar doblegarla? Castigando al pueblo, castigando a la población civil, porque no pueden con la resistencia, castigan, masacran para hacer daño a la resistencia, para obligar a la resistencia a firmar los acuerdos que ellos quieren. Y por eso es importante que nosotras desde aquí enviemos un mensaje alto y claro de que seguimos apoyando a la resistencia, seguimos detrás de ellos, guardando sus espaldas, aceptando lo que ellos decidan, porque son ellos los que están pagando el precio y son ellas y ellos los que están sobre el terreno luchando por todas nosotras, no solamente por las palestinas, sino por la dignidad humana, por todos los derechos humanos, porque esto que se está permitiendo hoy en Palestina desde hace más de 13 meses ha tirado por suelo la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si esto se puede hacer en Palestina sin que pase nada, entonces se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y por eso es importante que sigamos diciendo, apoyamos la resistencia, apoyamos a la resistencia palestina, libanesa, yemení, que son los que están haciendo frente. Es importante hacerle llegar un mensaje al pueblo palestino que no están solas y solos, que hacemos todo lo que podemos por ellas y que apreciamos lo que están haciendo. Es importante mandar un mensaje a la autoridad palestina de que no vamos a permitir que vuelva a negociar con nuestros derechos, que vuelva a robarnos nuestra voz. No vamos a permitir que la autoridad palestina, que se ha beneficiado durante todos estos años de negociar con el enemigo, de enriquecerse, de robar, de que vuelva a gobernar Gaza, porque es con lo que sueñan. Ahora están haciendo planes, ahora se presentan ellos como una alternativa a la resistencia, que son los palestinos buenos, obedientes, para que les dejen, cuando ya terminen con la resistencia, que les dejen a ellos gobernar en Gaza. Esto no va a pasar nunca. Y eso debemos de decirlo alto y claro, y debemos de hacerles llegar ese mensaje. Debemos de hacer llegar un mensaje a nuestro gobierno y a todos los gobiernos occidentales, que no nos vamos a callar, no nos vamos a cansar de salir a la calle, de seguir organizándonos para exigir que no lo hagan en nuestro nombre, que no normalicen el genocidio, que no sigan negociando y lucrándose de las masacres del pueblo palestino. Le exigimos al gobierno del Estado que rompa relaciones con la entidad criminal. Le exigimos a nuestros ministros y a nuestro presidente que no llame un país amigo a un régimen criminal que está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia. Es importante que sigamos saliendo a la calle y sigamos haciéndonos oír, porque ellos piensan que con el tiempo nos vamos a cansar, vamos a pensar que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada, entonces ¿por qué nos vamos a molestar y nos vamos a angustiar? Pero vamos a demostrarles que no, que la lucha nos hace más vivas,
que luchamos por nosotras mismas y por el pueblo palestino en Gaza, y por el pueblo libanés en el Líbano, por el pueblo yemení en Yemen, pero también por nosotras como ciudadanas y ciudadanos, como contribuyentes, como trabajadoras, que somos los que mantenemos al Estado y al Gobierno, y que no vamos a permitir que nuestro nombre siga normalizando este genocidio. Es importante que sigamos trabajando en esta línea. Yo no quiero quitar más tiempo porque quiero que escuchemos a mi compañera Leila de la Juventud Palestina, de la cual me siento muy orgullosa porque la Juventud Palestina, a través de los acuerdos de Oslo, al igual que las mujeres palestinas, nos habían negado la voz, sobre todo a las que estamos en la diáspora, pero también a las que están dentro. Y desde el Estado español, la Juventud Palestina se ha empezado a organizar también para formar parte de esta lucha. Así que vamos a escuchar a Leila y pido disculpas otra vez y espero que luego quede tiempo para todas las preguntas que queráis hacer, y si no, nos quedamos fuera en la calle haciéndolo. Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión poder estar aquí, sobre todo a pesar de algunas situaciones complicadas durante el camino, pero bueno, aquí estamos. Bien, en el momento en el que nos encontramos, digamos que ya la solidaridad no es algo que sea suficiente, sino estamos en una nueva fase donde requiere tomar acciones. Y esta situación se ve sobre todo después del 7 de octubre. La situación requiere unas medidas mucho más contundentes, requiere entender el contexto en el que estamos, sobre todo desde España, con el fin de poder tomar pues, unas, digamos, como decisiones para poder ayudar, sobre todo para la liberación de Palestina. Y por eso mismo vemos muy importante las organizaciones palestinas, por ejemplo, como Nasar Badil, Al-Karama, Al-Yudur, Samidun, formadas pues, por palestinas en la diáspora, entender cuál es nuestro papel como palestinas en la diáspora y entender cuáles son nuestros privilegios y cómo podemos utilizar esos privilegios para acelerar esa liberación. Por eso mismo, nuestro trabajo, pues, tanto de Al-Yudur, de Al-Karama, de Samidun, se basa sobre todo pues, llevar la narrativa de Palestina, la narrativa de resistencia correcta, y sobre todo combatir pues, todo tipo de narrativa del lobby sionista, de narrativas racistas, orientalistas, y es muy importante entender, ¿no?, cuál es la historia y la situación real de actualmente. Al-Yudur se ha formado con la idea de organizar a las juventudes palestinas en la diáspora, porque entendemos que como palestinas tenemos un deber de luchar, tenemos que entender muy bien cuál es nuestra posición y entender también qué es lo que nuestras hermanas y hermanos palestinos en Palestina, cómo ven la liberación y llevar pues, esos digamos, mensaje y política de liberación y también de resistencia aquí a España. Entonces, también es muy importante entender cuál es la narrativa palestina. Por otro lado, entender cuáles son las medidas que se toman desde España, porque muchas personas piensan que la situación actual después del 7 de octubre es algo trágico, que por un lado sí es así, pero por otro lado cada vez se ve más, sobre todo con la forma de actuar de la ocupación, que estamos más cerca de la liberación. Y por eso mismo tenemos que entender que tenemos millones y infinitas tipos de medidas que podemos tomar desde España
Y una vez que entendemos eso, realmente vemos que estamos muy cerca de esta liberación. Pues por ejemplo, entender lo que es la resolución 194, que es el derecho del retorno a Palestina, y por ejemplo entender que con la solución de los estados es algo que no podría llevarse a cabo. Por eso mismo también es muy importante comprender que, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino, que fue pues hace unos meses, si no se toma también medidas claras, se queda en unos, digamos, como algo simbólico, ¿no? Que al final pues, no lleva a ningún cambio. Por eso mismo es importante, por ejemplo, definir cuando reconocieron el Estado palestino a qué fronteras nos referimos, si es del 48, antes del 48, si es del 67, 93, etc. Porque, por ejemplo, tanto Jaldía como yo, que somos de las tres del 48, pues en este caso, pues, por ejemplo, nuestro retorno no podría ser posible. Por eso es muy importante entender que el retorno es algo que tenemos derecho y es un deber, y es algo que no podría funcionar teniendo pues, la solución de los estados. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Israel es firmante de la Convención de Ginebra, por lo tanto, cualquier país que no actúe acorde a los derechos humanos significa que todos los países tienen el deber de aislar en este caso a Israel, tienen el deber de cortar relaciones de todo tipo, tanto económicas, diplomáticas, también el embargo de armas y cortar cualquier tipo de compraventa armamentística. Y es algo que muchos países no lo ven como algo incluso como disparatado, ¿no? De cómo hacer eso, cuando en realidad es un deber que tienen todos los países por ejemplo por la Convención de Ginebra, ¿no? Después también es muy importante entender que la descriminalización de la resistencia, sobre todo porque hemos visto, por ejemplo, como las Naciones Unidas lo ha reconocido en su resolución de 3070, que cualquier pueblo bajo ocupación colonial tiene el derecho de resistir de cualquier forma, incluida también la armada. Por lo tanto, Palestina tiene su derecho legítimo de resistir la ocupación a través de cualquier método, incluso la armada. Y también pues esto se desmonta aquel mito, ¿no? del Estado colonial israelí de la autodefensa. Cuando entendemos, ¿no? de que al final Israel es un Estado ocupacional, colonial, por lo tanto no se encuentra en sus propias tierras, por lo tanto no tiene derecho de defenderse. También es muy importante entender que la resolución 2070 no solo reconoce nuestra legitimidad de resistencia, sino también de que todos los países tienen el deber de apoyar tanto moral y materialmente también la resistencia. Por lo tanto, es muy importante entender que nadie se siente criminalizado, incluso por poner sobre mesa estos temas, porque es algo que está respaldada, ¿no? por esta resolución. Por otro lado, también es importante entender que cuando se habla, por ejemplo, del concepto de paz, ¿no? Entre, pues en este caso, palestinos e israelíes, hay que entender que hablamos no de dos bandos, sino de ocupante y el colonizado. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de paz pues entre el colonizado y el colonizador. También, por otro lado, hay que entender que después de más de 76 años no pueden pedir a los palestinos, ¿no? de conformarse con esta situación, o conformarse y callarse y no resistir todo lo que es la ocupación que hemos visto, ¿no? el genocidio, hemos visto lo que son los checkpoints,
el secuestro, las violaciones, el encarcelamiento de nuestros hermanos y hermanas palestinos, lo que son, por ejemplo, las demoliciones de casas, de infraestructuras, el muro de separación, de apartheid, etcétera, que pues con estas situaciones es imposible vivir conjuntamente, y es algo que todo el mundo debería entender a estas alturas, más de 76 años. Por lo tanto, es muy importante entender que para que haya una paz efectiva, tiene que ser una Palestina libre desde el río hasta el mar, donde todo el mundo pueda vivir en igualdad de ley y derecho, sin racismo, sin leyes de apartheid, sin colonialismo, y teniendo pues, esta situación, cualquier persona es bienvenida para vivir en Palestina. Pero como hemos visto, no es el caso del Estado colonial israelí, nunca lo ha sido, y lo que es su objetivo es acabar con Palestina, borrarlo del mapa, llevar a cabo este genocidio para poder ocupar toda Palestina. Y eso es algo que no va a pasar nunca, porque hemos visto, ¿no?, como la resistencia ha dado pues, una vuelta, un giro al recorrido, ¿no?, de la historia, que gracias también a lo que pasó pues, en 7 de octubre, por fin otra vez pues, Palestina está sobre la mesa. No estaríamos, por ejemplo, aquí en este evento si la resistencia no hubiese resistido, ¿no?, de forma legítima. Y también por eso mismo, por fin pues, se habla de Palestina, por fin pues, vemos como todo el mundo se moviliza y entendiendo pues, cuáles son lo que demandan los y las palestinas, cuáles son los diferentes actos que se pueden llevar a cabo pues, desde España también. También incluye, por ejemplo, el boicot, que es muy importante. Sí es efectiva la liberación. Y lo único que quedaría, ¿no?, de pues, llevar a cabo todos estos actos. Y eso. Gracias. Bien. Ya hemos oído lo que es un gobierno como tantos ha habido en la historia, que no se preocupa de su población, sino de unos intereses que a ellos les van bien. Pero la pregunta es, económicamente, ¿qué hay detrás para, por ejemplo, Estados Unidos, con tanto armamento que lleva ahí, cómo sufragar ese dinero y esos gastos? Nada más. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntaros si ambos movimientos, los amigos ya sé que sí, el Al-Judur y Al-Karama, existen organizaciones del mismo tipo en el resto de Europa o en otras partes del mundo. Esa una parte. La otra parte, directamente, supongo, sobre todo por la historia de la red alternativa revolucionaria, ¿con qué, si se puede contestar, con qué partido, o no existe partido político palestino, se alinea? ¿O es independiente? ¿O qué análisis hacen los partidos políticos en Palestina o incluso movimientos sociales? Y la tercera, me parece que se me olvidó. Por eso yo creo que vale. Buenas tardes y gracias por la charla que nos habéis dado. Y yo querría vuestra impresión
acerca del cinismo del mundo occidental que ha quedado patente, si no lo era ya, utilizando la guerra de Ucrania como un esquema de comparación, tanto para el problema palestino como para los temas de inmigración. Pero en particular, la actitud, por un lado, de Francia, que siempre ha alardeado de generosa y de solidaria, y sin embargo está siendo represiva a unos niveles impresionantes. Y como veis, la actuación del gobierno español, que curiosamente está siendo decente, pero tremendamente cobarde. Se queda, como siempre, a mucha distancia de lo que sería de acciones realmente decisivas. Y gracias otra vez. Buenas tardes. Voy a ser directo y corto. Me gustaría que nos expliques por qué el llamado del gobierno ese de Abbas, cuando perdió la selección, no quiso entregarse, o sea, el poder de la gobernación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Que no hay tiempo. Vale. Intentaré ser breve. A ver, el gobierno que no se ocupa de la población y cómo sufraga Estados Unidos todos estos gastos. Habría que preguntarle a la población de Estados Unidos, de los bolsillos de los contribuyentes como nosotras. Estados Unidos vive, o su primer industria, o la mayor industria de la que vive Estados Unidos es la industria armamentística. Están fabricando armas a multiplé, a tope, todas horas, mejorando, desarrollando, investigando. Entonces, estas armas, si no hay guerra, ¿qué hacen con ellas? Se oxidan, se quedan ahí almacenadas, lo cual hay que buscarles salida para venderlas. Y Estados Unidos, todos los años, si no tiene una guerra, tiene 2 o 3 lejos del territorio de Estados Unidos, de la isla Tortuga, por ahí en Medio Oriente, en Europa del Este, en Sudamérica. A ellos no les afecta, pero ellos van vendiendo armas, van mandando armas, porque estas armas hay que darles salida, si no, no venden, no ganan. Y por eso es importante, o sea, Estados Unidos, todas estas armas que están probando, al igual que Israel, que también es una potencia armamentística, todas estas armas que están probando en los cuerpos y en las personas palestinas, luego en las ferias internacionales las venden como probadas en combate. Esta arma sí mata, ha sido probada y mata bien. Entonces, para ellos es un negocio. Para Estados Unidos, ¿por qué para Estados Unidos y para Europa, a pesar de todos los crímenes y todas las resoluciones de Naciones Unidas en contra de Israel, el que más resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General tiene es Israel, en todo el mundo? Y no se ha cumplido nunca nada. Estados Unidos, que dice que invade Irak para poner la democracia, invade Afganistán para llevar la libertad a las mujeres, invade Libia por la democracia, no le importa que Israel practique el apartheid contra la población palestina. Para eso no importa que no haya democracia. Está relacionado con la otra pregunta de las elecciones. Cuando el pueblo palestino eligió libremente, democráticamente, de forma transparente y con observadores internacionales y ganó el partido de la resistencia islámica Hamas en el 2006, no le dejaron gobernar. Nosotros entonces no entendemos de democracia. Los palestinos no han sabido votar, no han votado bien.
hay que dominarles porque que todavía son incapaces. Por eso Estados Unidos con eso, porque todas estas armas que han sido probadas luego las venden a Arabia Saudí, aunque luego Arabia Saudí lo que haga con ellas es masacrar al pueblo yemení, a Emiratos Árabes, a Bahrein, a Egipto, que los tienen ahí almacenados que no sé para qué, a otros países de Sudamérica, a otros países de Europa del Este. Todo esto luego se vende y al final esto les da beneficios. Luego, con el tema de si hay otros movimientos como Al-Yudur, como Al-Karama, Al-Karama y Al-Yudur empezaron aquí en el Estado español. Al-Karama comenzamos en el 2017 y ahora mismo tenemos compañeras de Al-Karama en otros países del mundo. Lo que pretendemos es movilizar a las mujeres palestinas, organizarnos como mujeres, cambiar esa imagen estereotipada que hay en Occidente sobre las mujeres palestinas, y entonces poco a poco vamos creciendo y vamos teniendo otras compañeras. Pero además de Al-Karama hay otros movimientos de mujeres palestinas, sobre todo en América del Norte, ya sea Canadá o Estados Unidos, movimientos de mujeres palestinas. Al-Yudur es un movimiento también que nace en el Estado español, de la juventud palestina, pero hay otros movimientos de la juventud palestina en Estados Unidos, en otros países europeos también se están organizando. Y ahora me voy a la pregunta de Masar Badil. Masar Badil, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, somos un movimiento popular, no somos un partido político, aunque tenemos una línea política. Nos consideramos que somos gente de izquierda, pero somos independientes, no seguimos a ningún partido, ni de Palestina ni de fuera de Palestina. Somos un movimiento popular que consideramos que somos un movimiento palestino, árabe, internacionalista, porque tenemos camaradas, compañeras y compañeros que no son palestinos que participan en la lucha del pueblo palestino con nosotras, en nuestra lucha, y por eso consideramos que es un movimiento internacionalista también. Hay cabida para todo el mundo. Nuestra línea es apoyar la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, apoyar el derecho del pueblo palestino a la lucha, a todos los tipos de lucha, incluida la lucha armada. Apoyamos el retorno del pueblo de las refugiadas y refugiados palestinos, apoyamos el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Somos un movimiento no racista, porque también cuando hablamos de la liberación de Palestina, del río al mar, como bien lo ha explicado Laila, hablamos de que Palestina, y por eso lo estamos trabajando desde ahora, que Palestina tiene que ser una patria. Nosotros no hablamos de un estado, de 2 estados, de 3 estados, hablamos de liberar nuestra patria, de una patria que está ocupada, que está colonizada y hay que liberarla. Y hablamos de la Palestina en el futuro, cómo tiene que ser diversa, inclusiva, que no sea racista, que todo el mundo pueda vivir en este territorio independientemente de la religión, de la etnia, del color de piel, del sexo, de la inclinación sexual. Todo esto lo tenemos escrito en nuestros documentos que se han trabajado durante mucho tiempo y están publicados en la web de Masar Badil. El cinismo de Estados Unidos, es que es lamentable lo que está pasando con Ucrania, sobre todo porque quien paga el precio siempre son los pueblos, el pueblo de Ucrania. Y ha quedado claro el cinismo, sobre todo con eso. Ha quedado claro y desenmascarado el cinismo de Occidente ahora con lo que está pasando en Palestina también. Porque todos estos países, la Francia de la hermandad, fraternidad y no sé qué, la democracia, Europa que siempre habla de los valores europeos como si el resto del mundo no tuviese valores, de querer imponerlos a otros pueblos. Ha quedado claro y les ha caído la careta a todos, de que todo esto que están defendiendo no vale para nada. Me dices que defiendes los derechos de la infancia. ¿Y qué pasa con la infancia palestina? No cuenta. Los derechos de la mujer. ¿Qué pasa con las mujeres palestinas que llevan años siendo torturadas, violadas, masacradas, asesinadas? ¿O solamente nos preocupa que la mujer lleve el pañuelo? No importa si ella lo ha decidido, porque nadie ha preguntado a las mujeres palestinas. Nadie escucha al pueblo palestino. Sobre todo hay una cosa que yo siempre critico a la izquierda,
cuando nos dicen, no, es que Hamas son islamistas, ¿y qué? Son palestinos. Es un movimiento de liberación nacional. Nos puede gustar más o menos, pero forman parte del pueblo palestino. No han venido de Marte. Son palestinos y palestinos. Y en Hamas es donde hay más participación de las mujeres palestinas. De todos los partidos que hay, incluidos los de la izquierda marxista-leninista, el que más participación femenina es Hamas. Y son mujeres trabajadoras, mujeres directoras, mujeres empoderadas, mujeres diputadas, mujeres portavoces. Pero no, desde Occidente, si no visten como nosotras, entonces no valen, hay que liberarlas de eso. Es importante escuchar al pueblo palestino y dejar al pueblo decidir, el pueblo sabio. Nosotras, como Masar Nadil, como Al-Karama, como Al-Yudur, como Samidun, que nos consideramos movimientos de izquierda, hablamos de Palestina. A mí me gustaría que Palestina en el futuro sea un país socialista, pero yo tengo que trabajar para convencer a mi pueblo de que elija eso. Si luego, el día de mañana, el pueblo palestino no elige eso y elige otra cosa, yo tendré que respetar la voluntad del pueblo palestino, pero no solamente yo, todo el mundo tiene que respetar la voluntad del pueblo palestino. Bastante ha vivido, bastante ha luchado. Puede dar lecciones al mundo en política del pueblo palestino. Así que no hay que imponerle a Palestina y a los palestinos y palestinas nada. No sé si me he dejado algo, te dejo, si te ha quedado algo en el tintero. También mencionabas ¿no? esa represión y por otro lado también el cinismo. Es muy importante entender que la represión se va aumentando y aumentando en el momento que hay cada vez más posibilidad y que ya se esté materializando lo que es un cambio, ¿no? en la sociedad. Estamos viendo, ¿no? ahora, por ejemplo, en España también cada vez hay más cambios. Hay muchísimos pues, como eventos también sobre Palestina y que la población en España va entendiendo, ¿no? cuál es la situación. Y claro, las ideas al final son un arma muy peligrosa, ¿no? porque va concienciando y por eso mismo, cuanto más se sepa sobre ello, pues más está, ¿no? el impulso de no quedarse en la parte simbólica, en la exterioridad, sino tomar acciones. Y es lo que estamos viendo en España, por eso mismo también hay cada vez más represión. Por otro lado también, habéis mencionado, ¿no? también lo que es mundialmente, sobre todo en Europa, la represión y el cinismo. Hay que entender que al final la liberación del pueblo palestino no simplemente se queda lo que es en Palestina, sino es algo que engloba muchísimos más movimientos, causas y otros pueblos también, porque la liberación de Palestina también significa la caída del sionismo, significa la caída del colonialismo, significa combatir, ¿no? contra el imperialismo, también pues, muchas otras más lógicas y digamos, estructuras que mantienen, ¿no? toda esta situación. Por eso mismo también es tan peligroso lo que es la liberación de Palestina, porque, como he dicho antes, pues está interconectado con muchísimas causas más. Y después, sobre, por ejemplo, la cuestión del sionismo, hemos visto, ¿no? pues, como en Europa predomina muchísimo esta visión orientalista. Al final, sin orientalismo, pues es lo que se basa el colonialismo, el tener pues, una visión del colonizado, pues, ¿no? como el analfabeta, el bárbaro, el terrorista, etcétera, etcétera, y sobre todo deshumanizarlo, ¿no? Y al final, pues, gracias a esa visión orientalista también se dan estos contextos, ¿no? de que, por ejemplo, en Ucrania pues, ha tomado unas decisiones y unas acciones contundentes desde el primer momento, pero sin embargo, si se trata sobre cualquier otro pueblo que no encaje, ¿no? en ese estándar europeo, blanco, etcétera, pues no interesa. Y por eso mismo pues, viene ese cinismo. Y ya lo último, sobre el yugur también es muy importante entender que
sí trabajamos y operamos en el Estado español, pero tenemos también pues, contacto con los y las palestinas jóvenes y estudiantes en Palestina, porque es muy importante entender, ¿no?, de cómo nos pueden guiar, y gracias a esos guía, poder pues, seguir allanando el terreno aquí fuera de Palestina, para que sea luego más fácil la resistencia y la liberación. Y creo que no. Me ha quedado la pregunta sobre Mahmoud Abbas, que por qué no quiso dejar el gobierno en el 2006. Es importante entender a esta, no sé cómo llamarla, me quiero insultar aquí, a esa gentuza, a estos traidores, estos lacayos del imperialismo, a estos vendepatrias. Mahmoud Abbas ha sido de los ingenieros, dicen, de los acuerdos de Oslo. Él siempre ha querido negociar con los israelíes. A veces la gente idealiza mucho al pueblo palestino y a los palestinos, pero somos un pueblo como todos los pueblos y una sociedad como todas las sociedades. Tenemos la mayoría de la gente noble, gente valiente, gente luchadora, pero tenemos también a nuestra mierda, con perdón. Mahmoud Abbas, cuando heredó la autoridad después de la acabada de Yasser Arafat, que lamentablemente el pobre hombre, pues con buenas intenciones y porque se encontró solo, nadie le apoyaba, sobre todo después de la salida de los combatientes palestinos del Líbano en el 82, pensó que podría hacer algo para volver a Palestina y luchar desde Palestina, porque la idea de Arafat era seguir luchando, seguir recuperando poco a poco el terreno, y por eso tenía él sus acuerdos con la resistencia, tenía sus conversaciones con Ahmad Yassin, con la resistencia, y creía que podía utilizar esta carta para presionar a la entidad sionista para conseguir más ventajas, más acuerdos. Y cuando se dio cuenta de que le habían engañado y que no solamente no ha conseguido un Estado, que le habían dicho que después de 5 años de la firma de los acuerdos de Oslo, que iba a haber un Estado palestino, vio que estaban aumentando los asentamientos, que no querían hablar ni del retorno, ni de Jerusalén como capital, ni de nada, ya no quiso firmar el siguiente acuerdo, donde le llevaron a Camp David para firmar la renuncia sobre Jerusalén como capital de Palestina. Y ahí es cuando le asediaron y acabaron con él, a saber de qué manera. Esto habría que investigarlo y yo aquí no quiero decir nada. Hereda el gobierno y empieza a enriquecerse y a tener fábricas y a tener empresas y a tener coches y mansiones y todo a su camarilla, a su alrededor, tener tarjetas VIP que ellos pasaban por las fronteras y por los controles, mientras el pueblo palestino espera horas y horas y horas, y a veces pasa y otras no. Él está contento porque él lo dice, que vive bajo el zapato, la bota del ocupante. Y está contento con eso. Pero el pueblo palestino no tiene que aceptar eso, no quiere aceptar eso. Cuando se hacen las elecciones en el 2006 y gana Hamas no se había presentado. En el 96, que eran las primeras elecciones en Gaza y Cisjordania, la Yihad Islámica, que es otra facción de la resistencia, nunca se ha presentado a las elecciones. Ellos dicen que es un movimiento de liberación nacional, que hasta que Palestina no sea libre, no tiene sentido que tengamos elecciones, porque no está todo el pueblo palestino. Los de la diáspora no votan, los del 48 tampoco, y ahora no, tampoco los de Jerusalén. Entonces no tiene sentido, estamos en un proceso de liberación nacional. No somos un país normal que votemos un gobierno. Entonces la Yihad Islámica se mantiene todavía, que no quiere participar. En el 96 las primeras Hamas tampoco participó, pero vieron que la autoridad palestina estaba deteniendo a la mayoría de los militantes de Hamas, los estaban encarcelando, los estaban torturando, los estaban cercando y asediando, y no los estaban dejando trabajar, hacer su trabajo, que es resistir a la ocupación. Así que en el 2006 decidieron participar pensando
no pensaban que iban a ganar, pensando que por lo menos serían una oposición para que Fatah no hiciese lo que le diera la gana sin que haya ninguna voz en contra. Con la sorpresa de que el pueblo palestino, que es consciente, concienciado y politizado, vio que estos que están gobernando, que han firmado unos acuerdos, que han reconocido el Estado de Israel, que han renunciado al 78% del territorio de Palestina, han renunciado a Jerusalén, al retorno de las refugiadas y refugiados, y que encima están creciendo los asentamientos, y que encima más encarcelamiento, y que Israel todavía está torturando y masacrando más, y que han dividido el territorio de Palestina, porque antes la gente, aunque bajo ocupación, pero toda Palestina estaba unificada y la gente podía ir desde Gaza a Haifa, a Jaffa, a Akka, a Jerusalén, y ahora estaban dos islas, la Franja de Gaza y Cisjordania, que es un queso grenier, que son bantustanes, que para ir de un pueblo a otro tienen que rodear una vuelta muy larga, lo que puede hacerse en cuarto de hora, tardan 3 horas o 4, y a veces los paran en los checkpoints y no pueden entrar. Y encima de todo eso, son corruptos, nos están robando. Así que votaron en su mayoría, no porque crean en la ideología de Hamas o estén a favor, o, aunque somos todos musulmanes, pero como la mayoría de la gente de aquí es cristiana. Pero votaron a estos porque querían probar otra cosa. La izquierda palestina estaba en decadencia, bueno, y sigue estando en decadencia los partidos de la izquierda palestina. No iban a ganar ni iban a llegar a nada. La resistencia estaba ganando terreno entre la población porque estaba dando ayudas, porque estaba haciendo obras sociales, porque estaba resistiendo, y votaron a estos para probar 4 años y ya vemos a ver qué hacen estos. Cuando ganó Hamas, claro, todos estos que nos llamaban a ser democráticos y a elegir y a votar, dijeron, no lo habéis hecho bien. Y a Mahmoud Abbas y a su gente le vino muy bien, porque luego impidieron que llegase el dinero a la autoridad palestina con el que pagan los funcionarios, ya sea la policía, los profesores, los sanitarios, que son los servicios de los que se ocupaba la autoridad palestina. Los funcionarios estuvieron 1 año y medio sin cobrar su salario, así que al final Hamas dijo, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo de un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional. ¿Qué pasa? Que Fatah vieron que, bueno, a nosotros Estados Unidos nos apoya, la Unión Europea, entonces no vamos a ceder. Queremos todos los ministerios importantes. Al no llegar a un acuerdo, al final jamás dijeron, bueno, estos nos la van a jugar y al final nos van a encarcelar a todos, o nos van a matar, o nos van a expulsar. Se hicieron con el dominio de la Franja de Gaza y desde entonces, desde el 2007, la Franja de Gaza sufre un bloqueo por tierra, mar y aire, por el cual ese que se llama a sí mismo el presidente del pueblo palestino, no ha hecho nada por la Franja de Gaza, no ha hecho nada en contra del bloqueo, no ha hecho nada por la gente que estaba encerrada, muriéndose de enfermedades que podían ser curadas, no ha hecho nada, y ahora se frota las manos esperando que Israel y que Estados Unidos y que la OTAN acaben con Hamas para venir a gobernar en Gaza, para que tenga un reconocimiento y ser un presidente. En fin, gracias. Ya lo sentimos porque estábamos aquí ahora todos muy a gusto, pero aquí la gente cierra a las 9, son trabajadores y no podemos quedarnos más. Le voy a pasar un momento la palabra al compañero, o bueno, si subes aquí, para que nos comente una cosilla y ya, bueno, vamos saliendo y bueno, podemos hablar con Jaldía y con Laia un poco por ahí fuera. Gracias a todos. Nada, muy rápidamente, ya que tengo el micro, dar las gracias a las compañeras, fantástica la charla, de verdad, con la claridad y la concisión y todo. Simplemente informaros de que el miércoles en la Facultad de Económicas, en el Salón de Actos, hay un acto a las 11 horas en el que tendremos una conferencia de presentación de la campaña de apoyo a la UNRWA, a cargo de Raquel Martí, que es directora ejecutiva de la UNRWA en el Comité Español, y con la participación de Ángeles Díez. Esto está dentro, digamos, de todas las actividades que se están haciendo desde la Red Universitaria por Palestina,
en la cual, bueno, pues toda una serie de profesores en todo el ámbito universitario español estamos intentando que nuestras universidades dejen de colaborar con Israel de manera definitiva, clara, y se establezcan universidades libres de apartheid. Así que os invito a que vengáis sin más prejuicios.